Bienvenidos a Centrada en Jesús Podcast. Mi nombre es Daisy García y en este podcast vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios. Con esto te invito a que alistes tu Biblia y oídos y vamos a iniciar. Bendiciones, hermanos y hermanas, a un nuevo episodio de Centrada en Jesús Podcast. Vamos a empezar con una oración. Padre, te damos gracias, Señor, por este hermoso episodio, Señor, que vamos a iniciar. Y te doy gracias por las vidas que están escuchando en este momento. Ayúdalos, bendícelos con este hermoso episodio en el nombre de Jesús. Vamos a empezar a hablar sobre lo que es la gracia. ¿Qué es gracia? La gracia es el favor inmerecido de Dios, su amor gratuito y bondad hacia la humanidad, que no se puede ganar ni merecer, sino que se concede liberamente a través de Jesucristo para perdonar de pecados, salvación y fortalecimiento espiritual diario. Permitido a las personas ser justificadas y perdonadas. Vivir en gracia es vivir como Jesús enseñó, con fe, amor, humildad y coherencia entre lo que se cree y lo que hace. Pero dirás, Daisy, ¿cómo puedo yo vivir en gracia? Les voy a dar unos ejemplos cómo podemos vivir en gracia. Primero, en nuestra vida espiritual, ¿cómo vivir en gracia en nuestra vida espiritual? Pues podemos orar, practicar la escritura, confesar nuestros pecados y leer la palabra. No solamente leerla, sino practicarla, ¿verdad? Tratar de aplicar las enseñanzas de la Biblia hacia nuestra vida espiritual. Igualmente en la oración, aunque sea unos minutos, aunque sea unos momentos, dedica tiempo a Dios, dedica tiempo a dar agradecimiento y pidiendo ayuda. El segundo es amor al prójimo, amar a tu prójimo. ¿Cómo podemos demostrar gracia a través de amar a nuestro prójimo? Perdonar. Perdonar a quien nos ha ofendido, aunque cueste. A veces, ¿verdad? El perdón es algo difícil para unas personas. A veces hay personas que es fácil perdonar, pero es necesario. También ayudar a quien los necesita, compartiendo tiempo, apoyo o recursos. Hablar con respeto. Evitando insultos, chismes o burlas. Escuchar con paciencia a los demás. Otro es nuestra vida moral. Elegir lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Decir la verdad, aunque sea difícil. Respetar el cuerpo propio y el de los demás. Evitar acciones que dañen a uno mismo o a otros. Otra forma en vivir en gracia es en la familia y en la escuela o trabajo. Obedecer y respetar a los padres y autoridades. Cumplir con las responsabilidades. Estudiar, trabajar, ayudar en la casa. Ser solidario, no egoísta. Dar buen ejemplo con la conducta. El último forma de cómo vivir en gracia es en momentos difíciles. Confiar en Dios cuando hay problemas. No responder con violencia o rencor. Buscar el bien
incluso en situaciones de injusticias. Aceptar errores con humildad y aprender de ellos. Vamos a hablar sobre 7 temas en cómo tener gracia en nuestras vidas. Primero, como dijimos, ¿verdad? Aceptar el perdón de Dios. La gracia de Dios nos ofrece el perdón sin que lo hayamos merecido. Esto significa que debemos aprender a aceptar y vivir bajo ese perdón, sin culpas innecesarias. Cuando fallamos debemos recordar que Dios nos ha perdonado por medio de Cristo. Y eso nos ha dado paz y libertad. Vamos a leer en 1 de Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto me recuerda de cuando apenas yo acepté al Señor como mi Salvador Jesucristo. Y yo tenía un rencor, un odio hacia una persona, ¿verdad? Muy cercana de mí. Y era algo muy difícil, hermanos, de perdonar a esa persona. Porque a veces hay personas bien malas que hacen malas cosas. Y es algo muy difícil de perdonar de todo lo que han hecho en la vida de uno, ¿verdad? Entonces, cuando yo apenas acepté al Señor, yo pasé por eso, yo pasé por la dificultad de perdonar, ¿verdad? Y confesar mis pecados hacia Dios. Pero dice al último, ¿verdad? Que Él nos da paz y libertad. Cuando tú perdonas o cuando perdonamos, nos hace libres. Entonces, cuando yo perdoné a esa persona y esa persona sí lo sabe, sabe que yo la perdoné, es una hermana mía, ¿verdad? Y hasta hoy yo la amo. Y ese día cuando yo la perdoné, yo sentí una libertad de paz, una libertad de seguir con Dios. Y todo eso se fue y se fue y se fue, ¿verdad? Todo el odio, todo rencor, todo eso, toda cosa mala, ¿verdad? Se fue. Y yo le doy gracias a Dios por eso también. Y si ustedes están pasando por algo así, donde tienen un odio hacia un hermano, una hermana o una amiga o su esposo o un familiar o algo o alguien, no es tarde de perdonarlos. Y yo los animo en perdonar, porque si uno se siente diferente, uno se siente libre, uno se siente con paz. Y con eso vamos al segundo punto, que es perdonar a los demás. Así como Dios nos ha perdonado, también debemos perdonar a los demás. La gracia que recibimos nos da la capacidad de extenderla a aquellos que nos ha hecho el mal. No se trata de justificar el mal comportamiento, sino de dejar el juicio a la venganza en las manos de Dios, mostrando compasión y misericordia. Eso también nos enseña en Lucas 6:36, que dice, sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Ahí nos dice, hermanos, ahí nos enseña, ¿verdad? Y cuando tú perdonas, a Dios le agrada. Dios se pone feliz porque tú has perdonado y tú estás libre de todo eso. Entonces,
Y a través del perdón estás mostrando humildad. Y ese es el tercer punto que vamos a hablar, es mostrar humildad y gratitud. Vivir bajo la gracia implica reconocer que todo lo bueno que tenemos proviene de Dios. Al ser conscientes de esto, cultivamos una actitud de humildad y gratitud, entendiendo que no somos mejores que los demás, sino que hemos recibido un regalo inmerecido. Muy importante demostrar la humildad, demostrar la gratitud. Y también, como dice, entendiendo que no somos mejores que los demás, porque todos pecamos, todos somos pecadores. El único justo y fiel es nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses 3:23 nos dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ahí en Colosenses nos enseña y nos confirma que todo lo que hacemos, hacerlo en humildad, hacerlo en gratitud, hacerlo para el Señor. Poner siempre nuestra mirada en el Señor, hacer las cosas para el Señor. Demostrando esa humildad hacia otros hermanos nos da también ese buen fruto. A través de esa humildad entre otras personas, Dios le agrada. Vivir con generosidad también, ¿verdad? Ese es nuestro cuarto punto, que la gracia de Dios nos enseña a ser generosos, no solo con lo material, sino también con nuestro tiempo, amor y apoyo hacia los demás. Esto incluye ser amables y ayudar a quienes lo necesitan, sin esperar nada a cambio, con un reflejo de amor incondicional de Dios. En 2 Corintios 9:7 nos dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. En esta iglesia muchas veces usamos este versículo para la ofrenda, ¿verdad? Pero hay que aplicarlo también en cómo vivir generosamente, cómo estar amables, ayudándonos unos a otros. Dice, con todo nuestro corazón, no por tristeza ni por necesidad de otros hermanos, tú vas a hacer algo amable por alguien, no por necesidad, sino para Dios. Siempre hacerlo para Dios. Dice, como un reflejo del amor incondicional de Dios. Debemos de vivir así, debemos de demostrar esa amabilidad, esa ayuda entre uno y otro. No decirnos, no desanimarnos, no decir cosas malas entre nosotros. No, Dios no le agrada eso. El punto número 5 es ayudar a los demás a acercar espiritualmente y crecer, ¿verdad? La gracia no solo se trata de recibir, sino de compartir. Podemos aplicar la gracia ayudando a otros a conocer más sobre Dios, orando por ellos, animándolos y siendo pacientes con ellos, tal como Dios ha sido paciente con nosotros. El Evangelio de la Gracia también nos llama a ser instrumentos de paz y restauración en la vida de los demás. Esto me recuerda mucho cuando Dios me transformó en áreas en mi vida y las personas alrededor mías eran hermanas de la iglesia.
una hermana en particular, ella me animaba, me enseñaba, me hablaba de la palabra de Dios. Y ella fue muy paciente también. Yo miré eso en ella. Ella era paciente conmigo. Cuando yo estaba, ¿verdad? En el episodio anterior, estaba hablando yo de mi testimonio. Cuando yo me bauticé, todavía había cosas que Dios no le agradaba. Y a través de la palabra Él me habló. Pero también había, ¿verdad? Personas que Él usaba alrededor de mí para animarme. Y este punto donde dice ayudar a los demás a crecer espiritualmente, me acuerda mucho de eso. Me acuerda mucho en que había áreas en mi vida que yo no estaba bien y Dios lo sabía. Dios lo sabía y Él usó a otras personas para animarme y darme esa palabra que yo ocupaba en esos momentos. Y es importante, ¿verdad? Tener amistades, ¿verdad? Amistades alrededor tuyos que te hacen crecer espiritualmente, te hacen crecer en tu vida espiritual. Y es algo bonito, es algo hermoso, ¿verdad? Y eso también le agrada al Señor. Vamos a leer en Hebreos 10:25 que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este versículo a mí me ayuda mucho, no solamente, ¿verdad? Como en el principio dice, no dejar de congregarnos, pero dice, sino exhortándonos. A veces debemos de no exhortar, ¿verdad? Así de que desanimándonos, no. Exhortar con amor, exhortar con paciencia, exhortar como nuestro Señor Jesucristo exhortaba al pueblo, ¿verdad? Hay que ser así, hay que ser amables, hay que animarnos con amor, exhortarnos. Si no estamos bien delante del Señor y usted ve a su hermano que está mal, ve con él en secreto, ve con él y dile, hermano, hermana, mira, o su mamá, o su amigo, mira, mamá, mira, amigo, esto no está bien lo que estás haciendo. Y está bien, se van a molestar, sí, se van a molestar, pero tú ya cumpliste en decírselo, tú ya cumpliste con la palabra, con el Señor. Y es muy necesario crecer espiritualmente, crecer como hijos de Dios, ¿verdad? Depender de la gracia de Dios cada día es el punto número 6. Aplicar la gracia en nuestras vidas significa reconocer nuestra dependencia total de Dios. No podemos vivir una vida cristiana solo con nuestras fuerzas. Necesitamos la gracia de Dios cada día para ser fieles, en enfrentar dificultades y vivir según su voluntad. Esto requiere humildad y una constante dependencia de su poder. Vamos a leer en 2 Corintios 12:9 que nos dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Y nos dice, ¿verdad?
De buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades. A veces cuando estamos débiles o en situaciones difíciles, no dependemos de Dios. A veces nos olvidamos de Él y no debemos de ser así. Debemos de depender de la gracia de Dios cada día. Todos los días debemos de estar dependiendo del Señor. Buscar de Él, buscar su poder. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Para que repose. Debemos, hermanos y hermanas, debemos de depender de la gracia, ¿verdad? Eso requiere humildad, una constancia, estar firmes, dedicarnos más y más al Señor. Sí, no es fácil, pero nada imposible. El último punto, séptimo punto, es ser pacientes con nosotros mismos. La gracia también nos enseña a ser pacientes con nuestros propios procesos. Todos estamos en un camino de crecimiento espiritual y a veces cometemos errores. En lugar de condenarnos, debemos recordar que la gracia de Dios está disponible para ayudarnos y levantarnos y seguir adelante. Esto nos enseña, ¿verdad?, que debemos de tener paciencia. Yo en este momento estoy pasando por una lucha, una prueba. ¿Qué es eso, dirás tú? ¿Qué es una lucha? ¿Qué es una prueba? Es algo que la verdad estás pasando dificultad. Es algo duro, es algo que no puedes sola. Siempre tenemos que tener en Dios primero. Y en esto nos enseña, ¿verdad?, ser pacientes en esos momentos de dificultades. En esos momentos donde pensamos que ya no hay solución. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que poner nuestra confianza en el Señor. Debemos de, ¿verdad?, tener ese crecimiento espiritual. A través de un proceso va a haber, ¿verdad?, esa impaciencia. Va a haber ese desánimo. Pero no debe de ser así. Debemos de seguir, debemos de luchar, debemos de, ¿verdad?, poner nuestra mirada en el Señor, confiar en el Señor. Él es fiel, Él nos ama, Él nos quiere. Pero nosotros somos, ¿verdad?, los que a veces nos alejamos de Él en esos momentos difíciles, en esos momentos donde tú piensas que ya no hay solución. Pero Dios te dice en este día, en este momento, que ya no más ser impacientes. Tienes que poner tu confianza en Dios. Vamos a leer en Gálatas 6:7-10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrará, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayemos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Este versículo nos habla de muchos puntos muy importantes. Primero dice que Dios no puede ser burlado.
Y luego dice que todo lo que tú siembras, ¿verdad? Eso segaremos. Dice que, y el otro punto allí es que el que siembra de la carne será corrupción. Pero si tú siembras en el Espíritu, segarás vida eterna. Wow. Ahí Dios nos dice, nos confirma, ¿verdad? Cuando uno tiene paciencia, ¿verdad? Y siembra en el Espíritu, vas a sembrar, ¿verdad? Y vas a segar vida eterna. Y luego dice, y nos respalde, dice, no nos cansemos hacer el bien. No te canses, no te canses. Todo va a estar bien. Dios está contigo, no te canses, ¿verdad? Porque a su tiempo segaremos, a su tiempo del Señor. Todo a su tiempo de Él. Sus planes de Él son perfectos, hermanos. Debemos de seguir buscando a Él. Debemos de seguir confiando a Él. Debemos de seguir, ¿verdad? Ser pacientes. Así que dice, sigue el versículo y dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Y quiénes son la familia de la fe? Dirás. La familia de la fe son los hermanos y hermanas hijos de Dios. En esos episodios, en el episodio anteriormente, ustedes me han escuchado que digo hermanos y hermanas. Y los que no son creyentes dirán, pero yo no soy su hermana, yo no soy su hermano. ¿Por qué dice así, verdad? Pero somos hijos de Dios. Los creyentes, los que conocen y ya aceptaron al Señor, son hijos de Dios. Y para los que no son hijos de Dios o los que no son creyentes, ¿verdad? Un día Dios los va a transformar a través de estas palabras o a través de otras personas, ¿verdad? Y yo estoy declarando que son mis hermanos y mis hermanas por fe, ¿verdad? Un día cada uno van a aceptar, cada uno, y como aquí dice, a su tiempo del Señor. Y debemos de ser pacientes con esas personas que no están, ¿verdad? Que no están en los caminos de Dios. Y debemos de animarlos y debemos de seguir hablando sobre la grandeza del Señor. Yo les voy a dar unos versículos de la Biblia que pueden apuntar y lo pueden buscar en sus Biblias y los pueden aplicar en sus vidas también. Tengo unos versículos que voy a empezar a nombrar. El primero es Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 al 9. Romanos, capítulo 3, versículo 24. Tito, capítulo 2, versículo 11. Juan, capítulo 1, versículo 16 al 17. Romanos 5, 20. Segundo Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y Efesios, capítulo 4, versículo 7. Estos versículos a mí me han ayudado. A mí me ha ayudado a aprender sobre lo que es la gracia. Y yo los animo
Yo los animo en seguir, ¿verdad? Viviendo en la gracia, porque la gracia es buena. La gracia es algo, ¿verdad? Un amor, un gratitud, una bondad hacia nosotros, ¿verdad? De Dios. Y debemos de seguir y debemos de orar unos por otros y debemos de amar a nuestro prójimo, debemos de obedecer a nuestros papás, nuestras mamás, nuestras autoridades. Debemos de cumplir, ¿verdad? Con todo eso. Y yo los animo en esos momentos difíciles, confiar en Dios, buscarlo, aceptar, ¿verdad? Nuestros errores como humanos. A veces nosotros fallamos al Señor sin saber. A veces nosotros buscamos otras cosas en vez de a Él. Hermanos, yo los animo en seguir buscando a Dios, seguir mirando, ¿verdad?, al Señor y no a las personas como leímos. Y también perdonar, mostrar nuestra humildad, ¿verdad? Vivir generosamente, ayudar a los demás, ayudar. Muy importante eso, ayudar a nuestro prójimo, ayudar a las personas, ¿verdad? Tener gratitud en nuestro corazón, ser gratuitos, ¿verdad? Dar gracias en todo lo que Dios nos da. Dios todos los días nos da una cosa muy importante que nos da Dios, y es la vida. Él nos da la vida. Hay que seguir, hermanos. Ánimo, hermanos. Yo los animo y los amo en el amor de Cristo. Y para concluir este podcast, este episodio, yo los agradezco por todos los que escucharon mi episodio anteriormente, mi testimonio. Y yo los animo, ¿verdad?, a las personas que no conocen de Dios, y yo los animo en todo eso, en que Dios te ama, ¿verdad? Dios te ama, Dios te está esperando, Dios te está esperando con unos brazos bien abiertos. Y en esta hora, en este momento, ¿verdad?, que estás escuchando este podcast, no te rindas, Dios está contigo y Dios te ama. Y para mis hermanos creyentes, ánimo, y hay que seguir la buena batalla de la fe. Hay que seguir adelante y poniendo a Dios primero en todo, y ayudándonos y amarnos y respetarnos. Gracias, hermanos y hermanas, por escuchar este nuevo episodio. Nos vemos para la otra, que vamos a estar hablando sobre la ansiedad y depresión. Muchas gracias por su tiempo y que tengan un lindo día. Bye. Gracias por escuchar.